Bueno, vamos a seguir con Mateo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Estamos en el versículo 6. Nada más quiero confirmar que esté correcto. En sus manos me sostendrán. Y a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos aquí que se nos describe una lucha espiritual, una tentación por la que pasó nuestro Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Y la realidad es que esta tentación era necesaria para demostrar a nosotros o mostrar a nosotros su idoneidad moral para la obra a la que había venido al mundo. El primer hombre, o sea, el primer Adán, demostró su incapacidad, pero el segundo Adán, vemos cómo hace frente al diablo y sale victorioso. Otra cosa que podemos observar aquí es que cada vez que Satanás venía a atacar al Señor Jesús, el mismo Satanás usaba la palabra de Dios, porque las citas o las frases que Satanás usaba son palabras que están escritas en la Biblia, pero mal aplicadas. Así como Satanás fue a través de la serpiente a tentar a Eva, usando las mismas palabras de Dios, pero tergiversándolas, vemos de nuevamente su estrategia. Y vemos que Jesús contestó con la palabra. No vemos que él contestara como mucha gente, ¿no? Se refiere al diablo con apodos, que el chanclas, que sácate de aquí. Nada de eso. Con la palabra, digamos que nunca usó palabras irrespetuosas o ridículas que a veces la gente utiliza, sino la palabra. La palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad, y aquí vemos cómo Jesús contestaba con la palabra. Es importante saber que cuando nosotros somos tentados, nos enseña la misma palabra que somos tentados de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. Nos enseña que somos nosotros tentados de acuerdo a nuestros deseos carnales que tenemos. Cada quien tiene diferentes. En el caso del Señor Jesús, la tentación fue totalmente exterior, vino de parte del diablo, porque acuérdense que Jesús la simiente que fue depositada en María, el semen, la semilla, no fue de José, sino fue la simiente santa. Fue de parte del Espíritu Santo. Es algo difícil de entender, pero lo creemos por fe. De tal forma que Él era la simiente santa incorruptible. Entonces, Él no tenía una naturaleza caída como la que tenía toda la gente después de Adán. La tentación vino desde fuera y el Señor Jesucristo resistió al enemigo, que es lo que nos enseña la palabra, resistir, y él huye. Y es lo que pasó con Satanás. Vemos algo interesante cuando le dice en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es importante ver y analizar porque nunca Jesucristo le dijo, no es cierto, tú no me puedes dar estos reinos, no es cierto, tú no tienes el poder. No, o sea, el diablo le dijo, ve todos los reinos del mundo, ve la gloria de ellos, yo te lo voy a dar. Entonces, la Biblia nos enseña y menciona a Satanás como el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, y también en Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, nunca niega Jesús que Satanás tiene, por el momento, por la sabiduría y el plan de Dios, ha permitido Dios que Satanás tenga el dominio del mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Y cuando le dice, adórame y yo te voy a dar todo esto, creo que nos puede hacer pensar sin caer en una morbosidad o fanatismo extremo o meternos a indagar más. Creo que no es necesario, pero generalmente las personas, los artistas o empresarios, magos o cierta gente que alcanza un poder tremendo en el mundo, tremendo, fama, dinero, una riqueza que es desbordante, generalmente al estudiar sus vidas vemos que hay una conexión con algo oscuro, ¿verdad? Mucha gente realmente se entrega a Satanás y Satanás les da el poder, porque esta tentación y esta oferta que Satanás le hizo al Señor Jesús es una de sus armas y Satanás obviamente la sigue ofreciendo a la gente. Yo te voy a dar esto, te voy a dar éxito, te voy a dar esto, pero tú entrégame esto. Y a veces la gente, entrégame tu vida, entrégame tu alma, entrégame tu adoración, vive para mí. Y a veces la gente no ve realmente Satanás, no se cobra nada, o sea, no te va a dar nada gratis, se cobra la factura muy cara, es una trampa, pero es interesante ver esto. Dice entonces el diablo, entonces le dejó, o sea, porque él resistió y aquí vinieron ángeles y le servían. De tal forma que si vemos las diferentes tentaciones que aquí se presentan, podemos ver que Satanás lo tentó con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que es lo que nos ofrece este mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Fue tentado en esas áreas que son las áreas que generalmente somos tentados. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Siempre es importante y vemos cómo otra vez la palabra de Dios que escribieron sus profetas se cumple años después. De alguna forma, Mateo, que escribió hacia los judíos, menciona estos versículos para demostrar que en Jesús se cumplía la profecía, que Él era el Mesías, que Él era el descendiente de Abraham, el descendiente de David, y que todo lo que se había hablado en los profetas se estaba cumpliendo en Él. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces Jesús, Él tomó el mismo mensaje que Juan. Si se fijan, no predicó algo diferente Jesús a Juan. Juan predicaba arrepentimiento y Jesús predicó arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo es el único evangelista que habla acerca del reino de los cielos. Y como ya habíamos dicho, el reino de los cielos es un eufemismo para sustituir de alguna forma o no usar repetitivamente el nombre de Dios.
Entonces, el reino de Dios estaba cercano. ¿Por qué? Porque el mismo rey se había hecho presente. El rey estaba en medio de ellos. Por eso es el reino de los cielos acercado. ¿Por qué? Porque el mismo rey estaba allí, el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ese ha sido el mensaje de arrepentimiento. Y vemos que al final de su ministerio en la tierra, Jesús a sus discípulos les dejó esa gran comisión de predicar arrepentimiento. El mensaje no ha cambiado. El mensaje de los profetas, el mensaje de Juan, el mensaje de Jesús desde el principio de su ministerio y el mensaje que le encarga a sus discípulos es predicar arrepentimiento. 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vemos este llamado que ellos respondieron al instante. Dejaron su trabajo, no eran holgazanes, eran hombres trabajadores. Dios no llama a los holgazanes, llamó a gente que era exitosa, que era trabajadora, que les gustaba lo que hacían, pero vieron algo en Jesús que no la pensaron, lo siguieron. Yo a veces he escuchado a gente que, no sé, tenía un gran negocio, un gran trabajo o algo muy bueno y de repente lo dejan y dicen que tienen un llamado a servir a Dios, a seguir a Dios y están respondiendo al llamado. Pero me llama la atención que a veces hacen referencia diciendo todo lo que yo dejé, o sea, todo lo que yo dejé por el ministerio, o todo lo que dejó el hermano. Cuando lo dicen a veces me suena como si fuera más importante, como diciendo: ve lo que dejé, lo grande, lo poderoso, el éxito por Jesús. Me suena que cuando hacen esa expresión, a lo mejor no es así, pero a veces da esa connotación, en mi opinión, como si fuera más importante que seguir al Señor. Y debemos tener cuidado porque si sientes que dejas algo mucho más grande, pues mejor no lo dejes, ¿no? Y aquí ellos le siguieron al instante. Y no nada más, sino a su padre. Y no es que ya nunca le hayan hablado, sino nos quiere dar a entender que el llamado a seguir al Señor debe ser prioridad en nuestra vida. Nuestra entrega, nuestro servicio, nuestro amor debe ser antes que aún nuestra propia familia, que el Señor debe ser nuestra prioridad. Y dice: y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos enseñando, predicando y al último sanando. La sanidad es una señal y estas señales seguirán a los que creen. Primero es la enseñanza y la palabra, y al final vino la sanidad. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pues yo creo que algo que nos podemos quedar en nuestro corazón es cómo hemos respondido al llamado, porque este llamado que le hizo a estos varones es el llamado que nos hace a nosotros, ¿verdad? Primero al arrepentimiento y posteriormente a seguirle con todo el corazón, a dejar todo en otro nivel y que nuestra prioridad, nuestro todo sea el Señor. ¿Qué es más importante para nosotros? Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro placer, los placeres que nos da el mundo, nuestro pecado. Dios nos llama a dejar todo por algo mejor, por el Rey de Reyes y Señor de Señores.